Entonces, cuando llega un paciente a nuestro consultorio o a la emergencia con una lesión de este tipo, lo que nosotros queremos ver inmediatamente, queremos saber cuál es el diagnóstico y de qué se trata esta lesión. Para esto, necesitamos ver diferentes aspectos. Uno de ellos, que es muy importante, es primero ver las consideraciones anatómicas, ver los diferentes reparos anatómicos, es decir, en relación a qué estructura se encuentra esta lesión, tener ciertas consideraciones clínicas, como ser la anamnesis, el examen físico, y por último, realizar exámenes complementarios, con lo cual vamos a poder llegar a un diagnóstico definitivo. Dentro de lo que son los reparos anatómicos, tenemos uno de ellos, el primero, que se denomina la apófisis mastoides. La apófisis mastoides es la porción sobresaliente, aplanada de la región mastoidea del hueso temporal. Podemos ver a este nivel, a nivel de la apófisis mastoides, en su cara externa, que es rugosa, van a ir a insertarse varios músculos cuya función es la flexión y la rotación del cuello. En la parte interna también tenemos una incisura donde se va a ir a insertar el músculo digástrico. Posteriormente tenemos la apófisis transversa del atlas. Como sabemos, el atlas es la primera vértebra cervical. Es una vértebra cervical, es una vértebra atípica debido a que no presenta el cuerpo vertebral del resto de las vértebras. Al contrario, tiene dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. Tampoco tiene una apófisis espinosa. Estos arcos se unen lateralmente y van a formar estas carillas articulares, tanto en la parte inferior como en la parte superior, y de ellas desprenden unas ramas que se unen y forman lo que denominamos la apófisis transversa del atlas. También es una estructura muy importante, ya que muchas estructuras musculares también se unen y permiten que el cuello tenga la movilidad. Otro reparo anatómico importante es el ángulo del maxilar inferior, de la mandíbula, actualmente así se denomina, que tiene dos partes, un cuerpo y las ramas, ¿no? La parte del ángulo es la unión entre ambas partes. Otro reparo importante es el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo tiene dos vientres que se unen y se insertan a nivel de la apófisis mastoides, en la cara externa de esta prominencia. Y en la parte inferior tiene dos ramas, una que se inserta a nivel del esternón, en su cara superior del cuerpo del esternón, o del manubrio del esternón, perdón, y otra parte que se va a insertar en la parte más medial de la clavícula. La función de este músculo va a depender si hay una contracción bilateral o unilateral, ¿no? Entonces, cuando la contracción es unilateral, existe una flexión y una rotación del cuello hacia el lado contralateral. Y si ambos músculos se contraen, va a haber una flexión de la cabeza. En la parte quirúrgica es importante este músculo considerarlo porque la mayoría de las incisiones que se realizan para los procedimientos quirúrgicos a nivel de la región cervical, estas incisiones van a encontrarse por delante y respetan al músculo esternocleidomastoideo, es decir, que no lo secciona. En la línea media podemos ver varias estructuras que van a sobresalir a este nivel. Una de ellas, la más superior, es el hueso hioides. El hueso hioides es un hueso que no está directamente unido a otra estructura ósea que se encuentra alrededor, pero sí está unida a ellas mediante uniones musculares y ligamentosas. Tenemos varios músculos que se insertan en la parte superior del hueso hioides. A estos músculos se denominan suprahioideos, y otros que se insertan en la parte inferior y se denominan infrahioideos. Posteriormente tenemos el cartílago tiroides con su prominencia tiroidea, también llamada la manzana de Adán, y por debajo el cartílago cricoides. Entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides existe una membrana, que es la membrana cricotiroidea. Esta membrana nos permite, cuando existe una insuficiencia respiratoria por una obstrucción de la vía aérea superior, poder ingresar rápidamente, ya sea a través de una punción o una incisión para colocar un catéter, para poder acceder y poder administrar el oxígeno a un paciente que está con una insuficiencia respiratoria y poder evitar una encefalopatía hipóxica. La clavícula es un hueso par que se encuentra en la parte superior del tórax y permite la unión del tórax con la cintura escapular. Se inserta medialmente en el esternón y lateralmente en el manubrio. Se inserta a nivel de los omóplatos. También es importante como reparo anatómico la incisura supraesternal.
También es importante mencionar el músculo platisma, o también llamado músculo cutáneo del cuello. Es un músculo muy delgado que se encuentra por debajo de la piel, inmediatamente por debajo de esta, y va a transcurrir desde la parte superior del tórax, que es donde se inserta en la musculatura de la región pectoral, también a nivel de la clavícula, y asciende hacia la parte medialmente y superior para insertarse en el borde inferior de la mandíbula, así también de varios músculos de la región de la cara. En la parte anterior carece de fibras y esta parte está descubierta y solo se observa la fascia superficial. Lo que también vamos a ver es diferentes estructuras vasculares a nivel de la región cervical. Tenemos acá la vena yugular externa, que se encuentra inmediatamente por debajo del músculo platisma y transcurre por encima del músculo esternocleidomastoideo. Acá podemos observar, por detrás del músculo esternocleidomastoideo existe una fosa, que se llama también hueco supraclavicular, por donde discurre el nervio espinal. En la parte posterior tenemos esta estructura muscular, que es el músculo trapecio. Y en la parte superior vamos a ver también la glándula parótida por debajo del conducto auditivo externo. Podemos ver acá la fascia cervical anterior, el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular externa y los ramos del plexo cervical superficial que también pasan por encima del músculo esternocleidomastoideo, también discurren inferiormente hacia la clavícula y la parte superior del tórax. Podemos ver acá las diferentes fascias. Habíamos visto en la parte anterior, este es el músculo platisma o músculo cutáneo del cuello, que tiene en la parte anterior, va a dejar descubierta la fascia cervical superficial. Esta fascia cervical superficial va a envolver ambos músculos, se encuentra en color rojo, envuelve ambos músculos esternocleidomastoideos y en la parte posterior va a envolver los músculos trapecios. La fascia media, que se ve en color guindo, vamos a ver acá, estos son los músculos pretiroideos, esta fascia los va a envolver completamente. Y por último, la fascia profunda, que está en color anaranjado, que va a envolver los músculos paravertebrales. Posteriormente tenemos dos estructuras musculares que son importantes porque en base a estos músculos se va a realizar la división topográfica de la región cervical, que son el músculo digástrico. Digástrico porque tiene dos vientres, un vientre posterior y un vientre anterior. El vientre posterior, como podemos observar acá en color verde, se va a insertar a nivel de la incisura digástrica que se encuentra en la apófisis mastoides, discurre a la parte inferior y medial y tiene un tendón de inserción que se encuentra a nivel del músculo, del hueso ioides. Y posteriormente, después de insertarse a razón de una polea, va a dirigirse nuevamente hacia arriba y hacia la parte medial para insertarse en el cuerpo de la mandíbula, en su porción inferior y posterior. El segundo músculo es muy similar, también tiene dos vientres, es el músculo homoioideo, que nace del omóplato, se dirige hacia la parte anterior y superior a nivel de la fascia perivascular. Va a haber una pequeña inserción a través de un tendón que se ve aquí de color más blanquecino y posteriormente asciende y se inserta en el borde inferior del hueso ioides. Por último, las estructuras, los grandes vasos de la región cervical, tenemos a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna. Entre ambas estructuras vasculares transcurre el nervio vago. También podemos observar a este nivel el nervio frénico y en la parte superior al nervio hipogloso. Tenemos las estructuras también, acá la vena yugular externa, la vena yugular interna, que se unen en el lado derecho a la vena subclavia, ¿sí? Si nosotros hacemos una división sagital de la región cervical, vamos a poder observar que en esta se encuentran tres estructuras, es decir, van a encontrarse tanto la vía digestiva, con la faringe, el esófago, y la vía aérea, la laringe y la tráquea. Y en la parte posterior también tenemos la columna cervical. Entonces, cuando vemos esta lesión, este paciente que les mostré al inicio, podemos darnos cuenta ahora que si las relacionamos con las estructuras o los reparos anatómicos a nivel de la región cervical, vamos a ver que se encuentra en la parte posterior de la región cervical, por detrás del músculo esternocleidomastoideo, por encima de la clavícula. Vamos a ver que se encuentra por debajo de la región mastoidea y en la parte posterior por delante del músculo trapecio.
Pero nosotros necesitamos todavía precisar mucho mejor la localización de esta lesión. Para esto se ha ideado la división topográfica de la región cervical. Para esta división topográfica vamos a ver los diferentes reparos anatómicos que hemos visto al principio, ¿no? Y vamos a ver acá el ángulo de la mandíbula como el reborde inferior del maxilar inferior, la apófisis mastoides, el músculo trapecio, en la parte inferior la clavícula y en la línea media tenemos al huesioides, al cartílago tiroides y al cricoides un poco más por debajo. Entonces, y también tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Acá en la parte superior tenemos al músculo digástrico, ya hemos mencionado su inervación o su recorrido y sus inserciones, y el músculo omoioideo. Entonces, gracias a estos diferentes reparos anatómicos, vamos a dividir a la región cervical en 5 triángulos. Vamos a comenzar con el triángulo posterior. Este triángulo se encuentra a este nivel y se encuentra limitado en la parte anterior por el músculo esternocleidomastoideo, en la parte posterior por el músculo trapecio y en la parte inferior por la clavícula. A este le denominamos triángulo posterior. Después tenemos al triángulo carotidio superior. Este triángulo está limitado en la parte anterosuperior por el vientre posterior del digástrico, en la parte posterior inferior con el borde del esternocleidomastoideo y en la parte inferior tenemos al vientre anterior del músculo omoioideo. Entonces, ¿qué estructuras vamos a encontrar a este nivel? Es sumamente importante porque si se fijan acá tenemos las estructuras del paquete vasculo-nervioso del cuello justamente a este nivel. En el triángulo posterior podemos ver el nervio espinal que les había mencionado anteriormente. Después tenemos al triángulo carotidio inferior, cuyos límites son en la parte superior, el vientre anterior del músculo omoioideo, en la parte posterior, el músculo esternocleidomastoideo y en la parte anterior, la línea media. A este triángulo se denomina carotidio inferior. Podemos observar a este nivel, ¿sí? Donde se encuentran los músculos pretiroideos y la glándula tiroides también. Posteriormente tenemos el triángulo submentoniano. Este triángulo está delimitado en la parte posterior por el vientre anterior del músculo digástrico, podemos ver a este nivel, el borde inferior de la mandíbula y hacia la parte medial la línea media, ¿no? Aquí podemos encontrar la glándula submaxilar, también la glándula sublingual y los músculos supraioideos. Por último, el triángulo digástrico. Este triángulo está delimitado por el vientre anterior y posterior del músculo digástrico, en su parte anterior y posterior, y en la parte superior, el borde inferior de la mandíbula. Podemos ver aquí el triángulo digástrico, ¿no? Donde se va a encontrar también la glándula submaxilar. Entonces, si nosotros nos preguntamos topográficamente dónde se encuentra esta lesión, vamos a ver que se encuentra a nivel del triángulo posterior. Acá podemos observar otra lesión que se encuentra a nivel del triángulo carotidio superior, ¿no? Entonces, esta lesión tendremos que sospechar, tal vez se trata de alguna lesión que se va a originar a nivel del paquete vasculonervioso. Puede tratarse tal vez de una lesión vascular también. Este paciente, vamos a ver, tenemos el músculo esternocleidomastoideo más o menos en esta proyección, el músculo trapecio, y vamos a ver que se trata del triángulo posterior. Acá vemos que se encuentra esta lesión por debajo de la mandíbula y por delante del vientre anterior del músculo digástrico y corresponde al triángulo submentoniano. También es importante, porque una patología muy frecuente a nivel de la región cervical van a comprometer a los ganglios linfáticos. Entonces es importante poder también definir cuáles son los diferentes grupos ganglionares en la región cervical. Si nosotros hacemos una descripción netamente anatómica, vamos a ver que existen diferentes grupos ganglionares. Tenemos los submentonianos, los submandibulares, tenemos los parotidios a este nivel, los retroauriculares, los occipitales, los yugulares y los yugulares que van a transcurrir alrededor de la vena yugular. Sin embargo, quirúrgicamente también se han dividido en diferentes grupos ganglionares y estos son 5. El grupo 1 que corresponde a los submentonianos y los submaxilares, el grupo 2, 3 y 4 que van a ser los grupos yugulares,
al grupo 2 en el grupo superior, 3 medio, 4 inferior, y los posteriores que corresponderían al grupo número 5 ganglionar. Entonces, estos grupos ganglionares van a recibir la linfa de diferentes estructuras, tanto de la cabeza como del cuello. El grupo 1 va a recibir lo que es la linfa de la cara y las cavidades comunes al cráneo y la cara, como ser la fosa pterigomaxilar, las fosas nasales, la linfa del grupo 1 y también de las vísceras del cuello, como ser la laringe, el esófago, la tráquea y la orofaringe y la hipofaringe. Muy bien, el del grupo yugulares van a recibir del grupo 1 y de las vísceras del cuello. Y del grupo 5 generalmente van a recibir de la región posterior de la nuca y del cuero cabelludo. Entonces, en este caso, esta lesión, si se tratara de una adenopatía, tendría que corresponder al grupo 5. En cuanto a los antecedentes, es importante, una vez que ya tenemos una división topográfica de la lesión, es importante, como habíamos visto, ciertas consideraciones clínicas, ¿no? Y una de las más importantes es la anamnesis. Dentro de la anamnesis es importante ver diferentes antecedentes, como ser tabaquismo, drogadicción, esto por las infecciones, pueden tratarse de infecciones de transmisión, transfusiones sanguíneas, si existe un medio epidemiológico para tuberculosis o micosis, un tratamiento odontológico reciente que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. También es importante indagar respecto a diferentes signos que pueden comprometer las vísceras del cuello, como ser disfonía, disnea, disfagia, odinofagia, epistaxis o hemoptisis. Ahora, cuando nosotros tenemos ya un examen físico y una anamnesis, podemos orientarnos por el tipo de síntomas y signos que presenta el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un cuadro de inicio súbito, que se caracteriza por fiebre, puede haber datos inflamatorios como dolor, calor, rubor en un paciente joven. Esto nos debe hacer pensar en una patología inflamatoria, ¿no? En este caso, una adenitis reactiva. Si se trata de un cuadro que es súbito, es único, pero no tiene dolor y tampoco tiene datos inflamatorios en pacientes jóvenes y no tiende a progresar, debemos sospechar de una lesión congénita. Al contrario, si es una El otro aspecto es que debemos examinar la vena yugular externa. Normalmente la vena yugular externa en un paciente no es visible cuando el paciente está ya sea sentado o parado. Sin embargo, cuando el paciente está recostado, esta vena puede ser visible solamente en la parte inferior cuando hacemos una línea horizontal que pasa a través del manubrio del esternón. En este caso, por ejemplo, esta vena es visible en toda su extensión. En este caso vamos a hablar de una ingurgitación yugular. Esto nos puede indicar ya sea una insuficiencia cardíaca derecha, puede tratarse de un taponamiento cardíaco o una pericarditis constrictiva. El pulso arterial debemos tomarlo en la parte superior, en el triángulo carotidio superior. El pulso generalmente es visible y palpable. Y vamos a ver las características de este pulso, como ser la frecuencia, podemos ver el ritmo, muchas veces hay que pueden estar arrítmicos, como las fibrilaciones auriculares, por ejemplo, y la amplitud, cuando hay un aumento de la amplitud, puede tratarse de una anemia severa. El pulso venoso es un pulso que también se lo puede percibir en la parte superior de la región cervical, pero no es palpable, solamente es visible, es suave, difuso, ondulante. También debemos ver los diferentes grupos ganglionares, se debe hacer un examen y vamos a ir viendo diferentes características de estos ganglios, o también llamadas adenopatías. Debemos hacerlo en forma ordenada, siguiendo los diferentes grupos. Se puede hacer por la parte anterior. Se fija con una mano la cabeza para que se mantenga, que el paciente no flexione, y con la otra mano hacemos una palpación de todos los niveles ganglionares. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver el tamaño, la forma, la consistencia, la sensibilidad y la movilidad. Esto nos va a permitir tener cierta idea de las del posible diagnóstico. Y vamos a poder diferenciar entre adenopatías agudas o adenopatías crónicas, que también pueden estar producidas por lesiones metastásicas, enfermedades hematológicas, infecciones específicas. Vamos a ver que en cuanto al tamaño, generalmente las infecciones
son agudas de los ganglios linfáticos, son de tamaño mediano. Generalmente cuando son crónicas o neoplásicas son de mayor tamaño, son grandes. La forma en las agudas es regular, en las crónicas puede ser regular o irregular. La consistencia en las agudas puede ser generalmente elástica, en las crónicas puede ser gomosa, incluso puede ser pétrea. La sensibilidad generalmente son dolorosas en las infecciones agudas, en las crónicas, en las enfermedades neoplásicas a veces puede no haber dolor o puede haber dolor de reciente inicio. En cuanto a la movilidad, las adenopatías que son infecciosas agudas generalmente son móviles y las crónicas generalmente pueden ser móviles o pueden ser fijas. Entonces, esto también nos puede ayudar hacia un diagnóstico. También debemos examinar la glándula tiroides. La glándula tiroides la podemos examinar por la parte posterior, con mayor frecuencia lo hacemos así, y también por la parte anterior, ¿no? Los detalles van a verlo cuando vean la glándula tiroides. Se debe hacer también la auscultación para ver si existen frémitos, especialmente las lesiones o los tumores vasculares. Posteriormente se deben examinar los músculos y la movilidad de la columna cervical. Muy bien, entonces tenemos el caso clínico. Entonces veremos qué antecedentes, cuál es la historia clínica en cuanto a la Para confirmar ese diagnóstico, usar exámenes complementarios. Hacer un rayos X de tórax. ¿Qué ventajas tenemos con la ecografía cervical? Nos permite ver si esta lesión es sólida, es quística o es mixta, como en este caso, ¿no? Tiene parte sólida y también parte líquida. Nos va a poder precisar el tamaño de la lesión, nos va a decir si hay lesiones que están acompañando, si son adenopatías múltiples y si presentan vascularización. El otro estudio que se puede solicitar es la tomografía computada de cuello y tórax. Esto sí nos va a permitir establecer una extensión del tumor en profundidad y su relación con estructuras profundas del cuello, incluidos los vasos y con el plano óseo. Podemos ver acá en la región lateral a la tráquea una lesión tumoral y podemos ver claramente la relación que tiene con los grandes vasos, con la tráquea, con el pulmón y la pleura, etc. Entonces es muy útil para poder ver este tipo de lesiones. Otro estudio es la resonancia magnética nuclear, que permite obtener imágenes en los 3 planos y una mejor discriminación de las partes blandas. Podemos ver acá, por ejemplo, se trata de un aumento de volumen a nivel de la glándula parótida, una lesión tumoral a nivel de la glándula parótida, y acá en la región cervical también se puede ver una lesión tumoral. Entonces nos permite, fundamentalmente, es mucho más útil para discriminar las partes blandas. Otro estudio que es útil, especialmente se solicita en las lesiones vasculares. Podemos ver acá, se trata de un glomus carotidio. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando hablemos de glomus carotidio, pero podemos ver acá claramente que la lesión está vascularizada y que está localizada en la bifurcación de la carótida externa e interna. Otro estudio que es muy útil es el estudio de la tomografía por emisión de positrones, también se denomina PET scan. Es un estudio funcional que detecta sitios de alta actividad metabólica y es especialmente valioso para ubicar tumores primarios y tumores metastásicos, ¿no? Que pueden ser asintomáticas o que no se pueden encontrar por otros medios. Por ejemplo, acá podemos ver una lesión probablemente metastásica a nivel del pulmón y acá tenemos una lesión también a nivel de hígado. Igual, desde acá tenemos una lesión a nivel del pulmón. Entonces, esta es la ecografía del caso clínico, donde se ve una lesión homogénea, ovalada, que tiene una parte central que es hiperecogénica y una parte externa que es mucho más hipoecogénica, ¿no? Se trata de una imagen compatible con una adenitis reactiva de tipo inflamatorio.